Muy buenos días, mis queridísimos hermanos, mis estimados amigos, mis amables hijos. Les amo y les bendigo y les doy la bienvenida a un día más en la presencia del Señor. Quiero compartir con ustedes un artículo básicamente inspirado por Billy Graham. Cuando Dios se siente distante, ¿qué vas a hacer? Esta es la experiencia de muchas personas. Nadie puede decir que no ha pasado un momento cuando siente que Dios se siente a miles de millas de distancia. Otra vez está que uno lo puede sentir cerca. Y es la experiencia que yo he tenido después de tantos años de ser un hijo de Dios. La pregunta es, cuando Dios se siente distante, ¿qué vas a hacer? Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, llega un momento en el caminar de cada creyente en que el cielo parece estar en silencio. Te arrodillas en oración y sientes como si tus palabras cayeran al suelo. Escudriñas su escritura, pero se leen como tinta sobre papel en lugar de la palabra viva. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de mí? Si te encuentras en esa situación hoy, quiero hablarte directamente a tu espíritu. Este no es el fin de tu fe, es el punto de inflexión. Quiero declararles esta verdad: Dios no se ha movido, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque te sientas distante, aunque tus emociones te mientan, Él está más cerca que el aliento en tus pulmones. La presencia de Dios no depende de nuestras emociones, circunstancias ni comprensión. Es una verdad eterna e inmutable. Él no viene ni se va según nos sintamos, ni si somos conscientes de Él. La palabra de Dios declara en Hebreos 13:5: nunca te dejaré ni te desampararé. Esto no es una sugerencia ni una posibilidad. Es una promesa divina sellada por su propio carácter. Cuando un creyente se siente alejado de Dios, es crucial recordar que Dios mismo no ha cambiado de lugar. Él no les ha dado la espalda a sus hijos. Más bien podríamos estar atravesando una etapa espiritual, una prueba de resistencia o un tiempo de purificación que nos desafía a vivir no por vista sino por fe. Los sentimientos pueden ser engañosos. A menudo se ven moldeados por nuestro entorno, nuestra condición física, nuestro estado mental o la presión de las tormentas de la vida. Pero la naturaleza de Dios trasciende todo eso. No se deja llevar por los vientos del cambio, ni su cercanía está determinada por nuestra conciencia de ella. Cuando decimos que no siento a Dios, a menudo queremos decir que no percibimos la confirmación emocional de su cercanía. Pero la fe no se basa en la confirmación emocional, se basa en la revelación divina. Y esa revelación se encuentra en las Escrituras, no en las sensaciones. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esa es una promesa en tiempo presente. Él está contigo, lo sientas o no. Muchos creyentes se desaniman porque confunden intimidad con intensidad. Hay momentos en la adoración o la oración donde la presencia de Dios se siente tangible, intensa y gloriosa. Pero esos momentos, por preciosos que sean, no representan la medida de la cercanía de Dios. Son destellos, recordatorios, son regalos. Pero la promesa de la palabra de Dios es más sólida que cualquier sentimiento. Es inamovible. Dios no es como el hombre para mentir. Si Él dijo: estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo, entonces esa debe ser nuestra ancla. Cuando las horas de la duda amenazan con hundirnos, hay una profunda diferencia entre la presencia real de Dios y nuestra percepción de su presencia. Un niño puede no ver a su padre en la habitación de al lado, pero su padre sigue en casa, observando, cuidando, listo para actuar. De la misma manera, la mirada de Dios siempre está puesta en sus hijos. El Salmo 34:15 nos asegura: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. No dice si se sienten justos o escuchados. Dice que es atento y punto. Esa es la naturaleza de nuestra relación de pacto con Él. Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. A veces Dios nos permite caminar por lugares áridos, no para castigarnos, sino para enseñarnos a confiar más en la verdad que en la experiencia. Más en la verdad que en la experiencia. Deuteronomio 8:2 nos recuerda que Dios guió a los israelitas por el desierto para probarlos y conocer su corazón. Sabía que su fe debía refinarse en la ausencia de consuelo, en el hambre y la sed que le enseñarían que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
De la misma manera, a veces somos guiados a épocas de desierto para que nuestra fe se demuestre genuina, libre de dependencia emocional y cimentada en la palabra de Dios. En esos momentos en que te sientas alejado de Dios, declara sus promesas en voz alta. Habla la verdad sobre tu alma hasta que tu mente se alinee con el Espíritu. Si Dios está conmigo, no me ha abandonado, soy su hijo. Él sabe mi nombre, su Espíritu vive en mí. Estas no son afirmaciones vacías, son armas espirituales que rompen la niebla del desánimo. El Espíritu Santo, garantía de nuestra herencia, mora en cada creyente. Eso significa que Dios no solo está cerca de ti, sino que está en ti. No puedes acercarte más que eso. No estás esperando que Dios regrese a ti. Él espera que creas lo que ya Él dijo. Cuando Jesús estaba en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimentó todo el peso de la separación para que tú y yo nunca tuviéramos que hacerlo. Ese momento de abandono divino fue real para que ahora la promesa de nunca ser abandonados pudiera ser real para nosotros, porque Él fue abandonado, nosotros somos aceptados. Porque Él fue traspasado, nosotros somos sanados. Porque Él guardó silencio, nosotros podemos hablar con valentía. Así que la próxima vez que sientas que Dios está distante, recuerda que no lo está. Él está cerca, es constante y fiel. Puede que no lo sientas, pero la fe no espera sentimientos. La fe cree, habla y se mantiene firme. La presencia de Dios no se basa en lo que sientes, se basa en quién es Él. Y Él nunca cambia. La fe en esencia no es una emoción. Es una decisión confiar en Dios basándonos en quién es y en lo que ha dicho, independientemente de cómo nos sintamos. Uno de los mayores engaños en lo que puede caer un creyente es creer que la fe siempre debe ir acompañada de sentimiento. Pero la palabra de Dios nunca enseña que la fe se basa en la emoción. Más bien dice que andamos por fe y no por vista. Esto también significa que andamos por fe, no por sentimiento. Las emociones son poderosas, pero también muy inestables. Fluctúan según las circunstancias, la salud, el clima, el sueño o incluso lo que comimos. Pero la verdad, especialmente la verdad de Dios, no cambia. Lo que Dios ha dicho permanece para siempre, sin importar cuán alejados nos sintamos de su realidad en ese momento. Cuando alguien dice: no siento que Dios está cerca, el enemigo usa esa sensación para susurrar mentiras. Dios te ha abandonado, está decepcionado de ti. Has ido demasiado lejos. Tus oraciones son vacías, pero ninguna de estas es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, sí, pero nunca nos condena ni nos lleva a la desesperación. El enemigo, en cambio, sabe que si logra desviar nuestra atención de la palabra de Dios a nuestros sentimientos, puede hacernos inestables en nuestro caminar. Santiago escribe que quien duda es como una ola del mar, agitada y echada de un lado a otro por el viento. Eso es lo que pasa cuando nuestra fe está ligada a la emoción. Un buen día nos sentimos fuertes, un día difícil nos sentimos abandonados. Pero la verdadera fe no depende de cómo nos sintamos en el momento. Está arraigada en quién es Dios en todo momento. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, demostró una fe que trascendió las emociones. En el huerto de Getsemaní se sintió abrumado por la tristeza. Hasta la muerte no se sentía triunfante ni lleno de alegría. Estaba en agonía y aún así se sometió a la voluntad del Padre y cumplió el plan de redención. Esa es la fe en acción, no motivada por la comodidad ni la emoción, sino por la obediencia y la confianza en el Padre. Si Jesús demostró esa firmeza bajo tanta presión, nosotros que tenemos su Espíritu morando en nosotros podemos hacer lo mismo, no con nuestra fuerza, sino con la suya. El enemigo a menudo atacará nuestra fe a nivel de sentimientos, porque sabe que nuestras emociones son vulnerables. Por eso, Efesios 6 habla del escudo de la fe, que extingue las flechas encendidas del maligno. La fe es una defensa, repela las mentiras, habla la verdad de la palabra de Dios cuando el alma está cansada y el corazón confundido. Salmista David a menudo clamaba desesperado, preguntándose dónde estaba Dios, pero siempre volvía a declarar la fidelidad de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David habló a su alma, no esperó a que sus sentimientos se alinearan para decidir creer. Decidió tener esperanza. Así es la fe madura, se aferra a la verdad en la oscuridad. Se mantiene firme cuando nada de lo natural la respalda. Dice: aunque no vea las respuestas, seguiré confiando en Dios. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ni se palpa, ni se entiende, sino que se cree. La fe es sustancia, no es imaginaria, es real incluso cuando es invisible. Para cultivar esta clase de fe debemos saturarnos de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando más escuchamos la palabra, meditamos en ella y la proclamamos, más moldea nuestra realidad interior. Sentimientos pueden fluctuar, pero nuestros cimientos se mantienen firmes. El Espíritu usa la palabra para recordarnos la verdad. Cuando todo a nuestro alrededor se siente incierto, no estamos llamados a negar nuestras emociones, sino a no dejarnos llevar por ellas. La fe reconoce lo que sentimos, pero elige someter esos sentimientos a la verdad. Si nos sentimos abandonados, declaramos la promesa de Dios: estoy contigo siempre. Si nos sentimos débiles, declaramos: el Señor es la fuerza de mi vida. Si nos sentimos indignos, confesamos que ya no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Así, estas verdades dominan nuestras emociones y reajustan nuestro corazón a la realidad de Dios. La fe cimentada en la verdad perdura. Los sentimientos pueden ir y venir, pero la palabra del Señor perdura para siempre. Si queremos crecer en madurez espiritual, debemos aprender a considerar la palabra de Dios como definitiva, incluso cuando nuestras emociones nos obligan a hacerlo. Esa es la fe que agrada a Dios, una fe que confía, una fe que obedece, una fe que perdura cuando los sentimientos se desvanecen. Hay momentos en el camino cristiano en que Dios parece callar. Oras, pero no hay respuesta. Adoras, pero te sientes solo. Lees la Biblia, pero las palabras parecen áridas y distantes. Es en esos momentos que los creyentes a menudo empiezan a preguntarse si han hecho algo malo o si Dios se ha alejado de ellos. Sin embargo, el silencio de Dios no siempre es un castigo ni un rechazo. En muchos casos es un proceso de crecimiento. El silencio es una temporada, no una sentencia. Es parte de tu desarrollo, no el fin de tu relación con Dios. A lo largo de las Escrituras, el pueblo de Dios ha pasado por épocas en las que pareció guardar silencio. Job, un hombre descrito como intachable y recto, atravesó una época en la que no entendía por qué sufría. Clamó a Dios, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, Job permaneció fiel. David en los Salmos lamentaba a menudo la aparente distancia de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Estas palabras provienen de un corazón dolido, no por rebelión, sino por anhelo, y aún así, David, incluso en silencio, siguió adorando, siguió buscando y finalmente llegó a declarar la fidelidad de Dios. De nuevo, el silencio de Dios no es su ausencia. Él no abandona a su pueblo. El silencio puede ser el aula donde se enseña la fe. Cuando Dios guarda silencio, a menudo está obrando profundamente en ti. Las raíces de la fe crecen hacia abajo antes de que el fruto sea visible en la superficie. Si estás en una época en la que el cielo parece tranquilo, quizás Dios te está invitando a profundizar, no a alejarte, sino a acercarte, no por sentimientos, sino por fe. Estos son los momentos que te enseñan a creer cuando no puedes ver y a mantenerte firme cuando nada emocional te detiene. El silencio de Dios también puede revelar lo que hay en tu corazón. Revela si tu fe depende de una seguridad emocional constante o del carácter de Dios. Deuteronomio 8:2 habla de cómo Dios dio a los israelitas en el desierto para probarlos y conocer su corazón, si cumplirían sus mandamientos incluso cuando se les había acabado el consuelo. El desierto no era un castigo, era una purificación. El silencio no pretendía destruirlos. Su propósito era refinarlos. De la misma manera, los momentos de silencio divino refinan tus motivos, purifican tus deseos y maduran tu relación con Dios. También hay un misterio en los caminos de Dios. Su silencio podría estar preparándote para algo más grande de lo que imaginas. En el libro de Juan, Lázaro enferma y muere. Jesús tarda en venir, aparentemente en silencio durante su momento de crisis. Sin embargo, al llegar, realiza uno de sus mayores milagros. Resucita a Lázaro. Si hubiera llegado antes, Lázaro habría sanado. Pero como se demoró, la gloria fue mayor. Lo que parecía negligencia fue en realidad un tiempo divino. A veces el silencio es la pausa antes de una revelación mayor. Tu historia no termina cuando Dios guarda silencio. A veces es solo el paso de página antes de un nuevo y poderoso capítulo. En el silencio el enemigo suele hablar más alto, susurra mentiras. A Dios no le importa, estás abandonado, este es el fin. Eso dice el diablo. Pero ahí es donde debes aferrarte a la verdad, no a la emoción. La palabra de Dios no cambia. Si Dios dijo que es fiel, entonces lo es, incluso cuando no lo sientes. Si dijo
que está cerca de los quebrantados de corazón. Entonces está cerca, incluso cuando no lo percibas. Dios no está obligado a confirmar su presencia con emoción. Sus promesas son más que suficientes. Durante los tiempos de silencio, Dios a menudo cambia tu enfoque de pedir cosas a buscar su rostro. Comienzas a adorarlo, no por lo que puedes dar, sino por quién es. Tu vida de oración se profundiza, no por más palabras, sino por una confianza silenciosa. El silencio te enseña a descansar en su soberanía, a confiar en su bondad y a creer en su plan, incluso cuando no hay evidencia visible. En los momentos en que Dios guarda silencio, sigue andando en obediencia, sigue leyendo su palabra, orando y adorando. No te retires, persiste. El silencio no es para siempre, es un valle, no una tumba. Dios te ve, Él te escucha. Él está formando a Cristo en ti. Cuando el silencio se disipe, y así será, emergerás más fuerte, más maduro y más arraigado en la verdad. Lo que parecía una distancia divina se revelará como designio divino, y al final conocerás a Dios no solo por su voz, sino por su silencio. El Espíritu Santo no es una figura distante en la fe cristiana. No es simplemente un símbolo, una fuerza o un concepto teológico. Es la presencia viva de Dios que mora en cada creyente. Cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, no temporalmente ni condicionalmente, sino permanentemente. Jesús prometió en Juan 14:16 que el Padre enviaría a otro ayudador, el Espíritu de verdad, que moraría con nosotros para siempre. Esa palabra para siempre es importante. Significa que sin importar lo que sientas o cuán lejos creas que te has desviado, el Espíritu Santo no te ha abandonado. Él permanece fiel y está cerca. Cuando te sientas espiritualmente seco, emocionalmente entumecido o abrumado por la duda, el Espíritu Santo no está en silencio porque te haya dejado. Quizás esté quieto porque te invite a escuchar con más atención. A menudo en nuestra búsqueda frenética de la presencia de Dios, pasamos por alto el mismo Espíritu que nos ha estado sosteniendo silenciosamente todo este tiempo. El Espíritu Santo es tu consuelo cuando nadie entiende, es tu defensor cuando el enemigo acusa, es tu maestro cuando la confusión nubla tus pensamientos. Él es tu fuerza cuando no tienes la tuya. Incluso cuando Dios se siente distante, el Espíritu Santo obra activamente en tu vida, atrayéndote, fortaleciéndote y recordándote la verdad. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos en que nuestra fe se sentiría muy frágil. Por eso le dijo a los discípulos que les convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Esta es una de las declaraciones más asombrosas de las Escrituras. Tener a Jesús caminando físicamente a tu lado parece la experiencia espiritual suprema. Sin embargo, Jesús dijo que la presencia del Espíritu de nosotros sería mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo caminaría a nuestro lado, viviría dentro de nosotros. Él sería una fuente constante de consejo, consuelo, convicción y claridad. Cuando el alma se siente sola, a menudo no es porque el Espíritu esté ausente, sino porque hemos dejado de sintonizar nuestro corazón con su voz. El Espíritu Santo es manso, no fuerza su entrada, responde al hambre, acude donde es bienvenido, honrado y obedecido. Muchas veces clamamos a Dios para que hable mientras ignoramos lo que ya ha dicho por medio del Espíritu. El Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Él no habla por su propia cuenta, sino que revela el corazón del Padre. En momentos de silencio y distancia, es el Espíritu Santo quien susurra la verdad a nuestros corazones cansados. Algunos creyentes consideran al Espíritu Santo una parte opcional de su fe, algo reservado para servicios emotivos o inspiración ocasional. Pero el Espíritu es fundamental en tu caminar con Dios. Sin Él no puedes entender la palabra de Dios. Sin Él no puedes resistir el pecado. Sin Él no puedes orar con poder. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, incluso intercediendo por nosotros con gemidos indescriptibles. Cuando no sabes qué orar, cuando tu corazón está apesadumbrado y te faltan las palabras, el Espíritu ora a través de ti, no te observa desde la distancia. Él obra en nuestro interior. Es el Espíritu quien nos asegura que somos hijos de Dios. En momentos de duda o confusión espiritual, cuando el enemigo intente convencerte de que has sido abandonado, el Espíritu se levanta en tu corazón y da testimonio a tu espíritu de que perteneces al Padre. Esta seguridad interior no es pura exageración emocional, es el testimonio divino que trasciende los sentimientos. El Espíritu no solo te recuerda quién es Dios, Él te recuerda quién eres en Cristo. Eres elegido, eres redimido. Estás sellado por su presencia. Si quieres recuperar tu sentido de cercanía con Dios, empieza por reconocer al Espíritu Santo. Habla con Él. Invítalo, entrégate a Él. Pídele que te haga sentir a Jesús de nuevo real. Pídele que ablande tu corazón y te abra los ojos. Él no está distante. Él no está callado. Él espera que vuelvas a ser consciente de Él. No solo es tu fuente de poder, es tu compañero más cercano.
No tienes que perseguir a Dios como si estuviera lejos. El Espíritu te acerca a Dios. De hecho, lo da a conocer. Si estás dispuesto a apagar el ruido del mundo, a callar las voces del mundo, del miedo y la duda, y abrir tu corazón, descubrirás que el Espíritu ha estado cerca todo el tiempo. La palabra de Dios no es solo un libro para leer, es una revelación viva y palpitante de quién es Él. Cuando tu corazón está seco, tus oraciones se sienten vacías y Dios parece distante. Las escrituras permanecen inmutables. Son un fundamento sólido cuando todo lo demás parece inestable. La Biblia es más que un registro histórico, una instrucción espiritual. Es la voz de Dios escrita, viva y activa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando las emociones flaquean y las circunstancias nublan tu mente, es la palabra la que ancla tu alma, te recuerda la verdad cuando las mentiras gritan más fuerte que la esperanza. Aporta luz a la oscuridad interior y revela la presencia de Dios, incluso cuando te sientes completamente solo. Los sentimientos no son confiables, pueden llevarte a la confusión, el miedo o el desánimo, pero la palabra nunca flaquea. Habla con constancia y claridad sobre el carácter de Dios, sus promesas y su plan. Cuando el salmista escribió: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, describía algo más que un simple consuelo poético. Estaba declarando la supervivencia en tiempos de profunda angustia o de aparente distanciamiento de Dios. Es la palabra la que te guía. Una lámpara no elimina toda la oscuridad, pero da suficiente luz para dar el siguiente paso. Y a veces eso es todo lo que Dios requiere, que camines bajo la pequeña luz de la verdad, confiando en que es suficiente. En momentos en que Dios parece guardar silencio, la Biblia no lo hace. Puedes abrir sus páginas en cualquier momento y escuchar la voz eterna de tu Padre. Cuando tus oraciones parezcan estancarse, abre los salmos y ora para que responda su palabra. Cuando tu fe se debilite, lee los testimonios del poder de Dios en la vida de su pueblo. Cuando el miedo amenace con apoderarse de ti, declara las promesas que ya ha hecho. La palabra de Dios no es solo una fuente de información, es un arma en la espada del Espíritu. Y en la sequedad espiritual, cuando cada sentimiento te dice que te rinda, la palabra te ayudará a luchar por creer de nuevo. Una de las tácticas del enemigo es aislarte de la palabra. Sabe que si logra que la descuides, tu mente se vuelve vulnerable al engaño. Jesús mismo, al ser tentado en el desierto, respondió a las mentiras de Satanás con las escrituras. No se basó en sus sentimientos, respondió con: escrito está. Este es el modelo que debemos seguir. Cuando la duda te susurra que Dios te ha abandonado, responde: escrito está. Nunca te dejaré ir, nunca te abandonaré. Cuando el miedo te dice que eres indigno, responde: escrito está. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. La escritura no es solo para enseñar y animar, es para la guerra, y cuando estás bajo ataque espiritual es tu mayor defensa. A veces simplemente leer la Biblia puede resultar aburrido o rutinario, especialmente en tiempos difíciles, pero el alimento espiritual no siempre se siente de inmediato. Al igual que el alimento físico te fortalece incluso cuando no lo notas de inmediato. Puede que no te sientas transformado después de una sola lectura, pero la palabra está obrando. Renueva tu mente, purifica tu corazón, fortalece tu fe y te reconecta con la presencia de Dios. Cuando más te expongas a ello, más sensible se volverá tu corazón de nuevo. Poco a poco la sequedad comienza a disiparse y el río de agua viva vuelve a fluir, no porque tus emociones hayan cambiado, sino porque la palabra sembró semillas de verdad en lo profundo de tu espíritu. Meditar en las escrituras es otra manera poderosa de restaurar tu fe. Esto es más que leer, es sentarse con la palabra, meditarla, expresarla en voz alta y dejar que penetre en tu ser interior. Al meditar en la palabra de Dios, alineas tus pensamientos con los suyos, y cuanto más la verdad moldea tus pensamientos, menos te dominan las emociones. A Josué se le dijo que el éxito y la valentía provendrían de meditar en la palabra día y noche, no de sentimientos ni de señales, sino de permanecer firme en lo que Dios ha dicho. La palabra revela el corazón de Dios. Te recuerda que Él es compasivo, lento para la ira y grande en amor o misericordia. Te muestra cómo trató con quienes dudaron, fallaron o se desviaron. Verás que no los rechazó, los persiguió. Él los restauró. Y hará lo mismo contigo. No importa cuán lejos te sientas de Él, su palabra dice que aún eres suyo, aún amado, aún sostenido. Cuando la palabra se convierte en tu fundamento, la distancia de Dios se vuelve una ilusión. Empiezas a darte cuenta de que Él está contigo todo el tiempo, hablándote cada versículo, esperando que lo escuches de nuevo. La alabanza y la adoración no son solo expresiones espirituales reservadas para momentos de alegría y bendición. Son armas poderosas contra la desesperación, la confusión y la sequedad espiritual. Cuando Dios se siente distante, una de las cosas más contradictorias pero transformadoras que puedes hacer es comenzar a alabarlo, no porque tengas ganas ni porque todo vaya bien, sino porque Él es digno.
La adoración te ayuda a enfocarte en lo que está mal en tu vida y a enfocarte en lo que está bien en Dios. Te quita la vista de tus problemas y la centra en aquel que nunca cambia. La alabanza no es negar tus luchas, es declarar que tus luchas no definen tu realidad. Dios sí. En tiempos de silencio u oscuridad, la alabanza puede parecer un sacrificio. Por eso, la Escritura la llama sacrificio de alabanza. Cuesta algo. Puede que no tengas la energía emocional, la claridad ni la motivación, pero cuando decides adorar a pesar de todo, algo poderoso sucede. Estás realineando tu espíritu con la verdad. Estás declarando por fe lo que tus sentimientos aún no confirman. Con esa declaración, las cadenas espirituales empiezan a romperse. Tu corazón empieza a ablandarse. La niebla empieza a disiparse. No siempre al instante, pero sí con el tiempo. El mismo acto de alabar a Dios en medio del dolor es una forma de guerra espiritual. Confunde al enemigo, silencia el miedo e invita al Espíritu Santo a obrar. Las Escrituras nos dan numerosos ejemplos de personas que alabaron a Dios en medio de la oscuridad. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados, cantaban himnos en su celda. Tenían motivos de sobra para sentirse olvidados o abandonados por Dios, pero en lugar de hundirse en la desesperación, elevaron sus alabanzas. Y mientras lo hacían, se produjo un avance divino. Un terremoto sacudió la opresión. Las puertas se abrieron, las cadenas se desprendieron. Su liberación física comenzó con la rendición espiritual. Cuando alabas a Dios a medianoche, lo invitas a tu prisión. Creas un espacio para que el cielo invada la tierra. La adoración también le recuerda a tu alma quién es Dios. Cuando tus emociones se ven abrumadas, la adoración declara: Dios sigue siendo bueno, sigue siendo santo, sigue conmigo. Eso llena de verdad la atmósfera. Permite que tu espíritu se eleve por encima de tus circunstancias y declare la realidad eterna de la presencia y el poder de Dios. Esa declaración fortalece la fe. Desvía tu atención de tu carencia hacia su suficiencia. Cuanto más lo exalta, más pequeño parecen tus problemas. No porque desaparezcan, sino porque tu perspectiva cambia. Empiezas a verlo todo a la luz de quién es Él. La adoración también tiene algo profundamente sanador. Tiene una forma de llegar a lugares que las palabras y la lógica no pueden alcanzar. Cuando el dolor, la vergüenza o el miedo se han apoderado de tu corazón, la adoración crea un espacio donde el Espíritu Santo puede ministrarte directamente. La música y la alabanza ignoran el ruido de tu mente y hablan directamente a tu espíritu. Por eso la adoración puede traer paz en medio del caos. Reajusta tu mundo interior. Invita a la presencia de Dios para consolar, convencer, restaurar y renovar. La adoración también es un acto de confianza. Cuando alzas las manos o cantas una canción en medio de la duda, le dices: Dios, no entiendo esta etapa, pero elijo creer que aún eres digno. Esa confianza agrada a Dios. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradarle, y la fe no es solo creer que Dios existe, sino creer que es bueno y que recompensa a quienes lo buscan. La adoración es el lenguaje de esa clase de fe. Dice que aunque no sienta nada, seguiré alabando. Aunque no oiga nada, seguiré cantando. Aun cuando no vea nada, seguiré creyendo. Una de las mayores verdades sobre la adoración es que atrae la presencia de Dios. Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando comienzas a alabar, no solo elevas palabras, sino que creas un trono para que Dios venga y more. Su presencia llena ese espacio, y donde está su presencia hay plenitud de gozo, sanidad y restauración. Puede que entres al culto con un peso considerable, pero a menudo saldrás más ligero, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el peso se ha trasladado de tus hombros a Él. El poder de la alabanza no depende de tu entorno. Puedes adorar a Dios en una iglesia, en una habitación, en tu auto o en medio de una tormenta. La adoración no se limita a un lugar, es una postura del corazón. Y cuando cultivas esa postura en tiempos difíciles, entrenas tu espíritu para superar tus emociones y vivir anclado en la verdad de Dios. Al final, la alabanza se convierte en tu camino de regreso a la intimidad. Cuando Dios se siente distante, la adoración te acerca, no porque se haya movido, sino porque tu corazón comienza a reconectar. Y cuando tu corazón reconecta, empiezas a ver de nuevo, empiezas a oír de nuevo, empiezas a sentir de nuevo. La adoración se convierte en el puente que te lleva donde Él está, siempre esperando, siempre cerca, siempre fiel. Así que te insto a que levantes la cabeza, te mantengas firme en la fe, proclames la palabra e invites al Espíritu Santo a obrar de nuevo en tu vida. Él no está distante, está esperando y restaurará tu fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos amigos y hermanos, aleluya, los bendigo a cada uno de ustedes y oro que tengan un día ahora maravilloso. Oro por cada enfermo que se ha sanado. Oro por cada confundido que reciba la paz de Dios. Oro porque está débil que se levante fuerte y poderoso. Y oro que ninguna alma forjada contra mis hijos, contra mis amigos y mis hermanos prospere. Declaro el reino de Dios sobre su vida y declaro que tienen uno de los días más maravillosos de su vida. Y recuerden que es mejor cantar aun cuando no lo sintamos. Es mejor levantar las manos aun cuando no queremos hacerlo, porque mejor que la alabanza es el sacrificio de alabanza, porque cuando algo me cuesta, Dios lo aprecia mucho más. Los bendigo y los amo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.